está muy de moda porque la pelea entre Uribe y Cepeda fueron por oídas. Por chismes. Bueno, entonces, el oído, al igual que el ojito, duele como un berrión, ¿no? ¿Por qué? Porque son las manitos del encéfalo, son las prolongaciones del encéfalo. Pero el oído está formado por tres partes. Hay un oído externo, un oído medio y un oído interno. Entonces hay un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado por tres partes. El primero se llama pabellón auricular. El segundo se llama ducto auditivo. Y la tercera se llama membrana timpánica. Este es el oído externo. El oído medio está formado por dos. El primero son unos huesos, que los animales domésticos son 4. El primero se llama martillo, el segundo se llama yunque, el tercero lenticular y el cuarto estribo. Y dos músculos que reciben el nombre de A, escapedio, y B, tensor del tímpano. Y el último es el oído interno, y el oído interno está formado por dos, por un laberinto óseo y el segundo un laberinto membranoso. Laberinto óseo y laberinto membranoso. Entonces vamos a empezar por estudiar el oído externo. Bueno, entonces en estas fotos este es un oído de un humano. Entonces aquí tenemos, este es el pabellón auricular, perdón, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado primero por pabellón auricular medio. ¿Cuál es la función? Captar la onda sonora. La manda este segundo, que es el ducto auditivo, transporta la onda sonora. Y la manda esta, que es la membrana timpánica. La membrana timpánica se ubica sobre el meato acústico externo. Ella vibra y manda la información al oído medio. El oído medio es este y el oído interno es este. Y estos están en la bulla ósea o bulla timpánica, que no es más que la porción petrosa del hueso temporal. Entonces vamos a empezar por estudiar el pabellón auricular. Bien, entonces miremos aquí el pabellón auricular. Esto de anatomía, que es la anatomía de Cranson. Y resulta que le presté el librito a alguien, no recuerdo a quién se me perdió y no encuentro una tipo más bonita para explicar a que la de Cranson. Entonces me quedó una copia y esta es una foto de esa copia. Pero la gran alegría es que en el texto de Tobías, que es un libro de ciencia, lo único que está buscando. Entonces, ¿cuál es la función de...? Pero para poder entender esto, entonces no olvidemos que a nivel de la cabeza
Existen tres cartílagos, que lo vimos en la anatomía 1. El primero es el cartílago auricular, cuya función es captar la onda sonora, ¿sí o no? Y él se mueve sobre un cartílago en forma de C llamado cartílago conchal. Van dos. Y aquí por medial, lo vimos en la anatomía 1, está el cartílago escupular o escupiforme, que tiene forma de martillo. ¿Se acuerdan o no? Y que lo estudiamos con todos sus músculos, ¿o no? Pues el cartílago auricular tiene forma de cono, con una base y un vértice. Este borde se llama hélix, ¿sí lo ven o no? Sí. Entonces el hélix tiene un borde anterior y un borde posterior. Pero el cartílago auricular por allá tiene una superficie medial y una superficie lateral. ¿Esta es la qué? Base, vértice. El borde, hélix. Borde anterior del hélix, borde posterior del hélix. La superficie que mira hacia allá es la superficie ¿qué? Medial del pabellón auricular y esta es la superficie lateral. ¿Todos de acuerdo o no? Bueno, pero resulta que el pabellón auricular cambia con especie. En un caballo la base es ventral y el vértice es dorsal. En un pastor alemán la base es ventral y el vértice es dorsal. En un Basset-Hound la base es dorsal y el vértice es ventral. En un bovino la base está arriba, la oreja abajo, si es un bos índicos, seguro. Pero un Borosaurus es probable que la base esté hacia abajo y el vértice hacia arriba. Entonces, como es para todos, no hay problema. Pero ¿ves? Ahora sí. Nada pasa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, miren esta belleza. Oreja derecha, ¿sí o no? Perro está mirando para allá. Base, vértice. Díganme si sí o no. Entonces, paren memorias. Ahora se llama meterle patas. ¿Cómo se llama el borde de la oreja? Hélix. Todo esto es el hélix. Pero resulta que este es el borde anterior y el borde anterior arranca aquí, miren. Esta es la piel de la parte dorsal de la cabeza. La parte ventral del borde anterior recibe un nombre de trago, un traguito. La parte ventral del borde posterior, todo este se llama antitrago. Miren todos al dibujito. Entre el trago y el antitrago existe la escotadura intertragal o intertrágica. Y delante del trago está la escotadura pretrágica. ¿Cómo lo fue? Si este es el hélix, en la base y hacia medial de la base está el antihélix. Hélix. ¿Y este es el qué? El antihélix. Borde anterior o medial del hélix, borde lateral o posterior del hélix. Digo, y en la parte media del borde posterior está esta llamada bolsa o saco marginal cutáneo, cuya función es actuar a manera de abanico para mandar el aire hacia el ducto auditivo y mover el aire que está en el ducto auditivo para regular la temperatura intratimpánica. Recuerden. La axila. ¿Y en los niños? Como el niño llora y mueve las manos, ya a los pediatras no les interesa esa. Mandan un láser por el ducto auditivo y les interesa la temperatura intratimpánica. O sea que ahora es para todo lo que se necesita es la temperatura intratimpánica. ¿Okay? Entonces el saco ayuda a manejar el aire para controlar la temperatura intratimpánica. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí o no? Bueno. Nosotros cortábamos las orejas y dividíamos el borde anterior o medial, mire, en cuatro. Una de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Pero para aquí, para tener 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. La oreja más alta era delgada también. Si yo tengo un edificio 4 pisos, ¿qué hago para que no me caiga el edificio? Tener unas buenas bases. Entonces, para el gran danés no tocaba ni el trago, ni el antihélix, ni el antitrago. Pero me falta que es muy importante. Y en la superficie lateral del vértice, ¿sí lo ven o no? Existe esta fosa.
Esa cosa se llama esrafa. Cámbienle la L por la C. ¿Y cómo queda? Escapan. Ahí está Rafael Antonio Marín. ¿Sí o no? Mire el corte de orejas. 4 de 4. No toco la fosa escapa. No cojo el trago, el antitrago. No el trago. No el antihélice. O sea que la oreja más larga. ¿Sí la ven o no? 3 de 4. Esta es del gran danés. Doberman. Ahí ya puedo quitar la fosa escapa. Pero no el antitrago, no el trago, no el antihélice. 3 de 4. Ejemplo, el schnauzer. Entonces ahí se me lleva el antitrago. Y 0 de 4 como el tiro. Me llevo todo. Pero hoy por hoy ya no se puede. Porque está prohibido por la ley. Y nosotros como profesionales no podemos estar por encima de la ley. Habrá posibilidades de contar bien de tipo médico. Que tengan problemas autoinmunes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ofrecen? Bien. Nos vamos ahora para el ducto auditivo. En el humano solo existe una porción, que es la porción horizontal. Pero en el animal doméstico son dos porciones. Una porción horizontal, aquí subieron mucho la orejita, y esta es una porción oblicua, o sea que la bajan un poquitico. Resulta que dentro del oído, específicamente dentro del ducto auditivo, existe una cera para impedir que la infección pase del oído externo al oído medio. Esa cerita se llama lanolina. Pero esa lanolina tiene que evaporarse. Y para que se evapore se necesita que no haya pelos en el conducto auditivo. Si hay pelos en el conducto auditivo, la cera no se evapora. Y si no se evapora, se atrapa agua. Agua con cera sube la temperatura porque las bacterias empiezan a replicarse y empiezan a generar una otitis externa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar todos los pelos para que se evapore la cera. Si no lo hacemos, entonces el perrito empieza a rascarse, sangra, pasa al ducto auditivo y luego empieza a sacudir las orejas y se va a desprender la piel del cartílago y viene un tumor de sangre, otohematoma. A las razas que se les corta la oreja, gran nariz, schnauzer, pinche, uno de raza grande, a ver, pitbull, sí, pero más grande, grandote, que se le cortaban las orejitas. ¿Por qué se le cortaban las orejas? Porque son animalitos que tienen mucho pelo en el conducto. Y entonces, antes de que le diera automatoma, le cortábamos la orejita para que quedara erecta y la cera se evaporara. ¿Sí me siguen o no? Pero, hoy por hoy se considera maltrato animal. Y ya está por la ley. Y ustedes y yo, como profesionales, no podemos estar por encima de la ley. O sea, ya no se puede. Y entonces viene la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana de tejido fibroso, la cual se ubica sobre el meato acústico externo. Y cuando viene la onda, que la capta todavía una velocidad, lo lleva por el ducto y pasa a la membrana timpánica, esta vibra. Y esa vibración manda el impulso al oído medio. ¿Cómo nos cuesta ahí? Ahí está listo el oído externo. Que está en la parte inferior. De la oreja. Antitrago. Medial. El borde posterior de la oreja. Fosa o saco marginal cutáneo. Eso, el abanico en el borde posterior. Y la fosa de honrar. La fosa escapa. Bueno, listos. Oído medio. Miren esta bellezura. ¿Qué es este? Tiene forma cuboide. Si es cuboide es porque tiene ¿cuántas superficies? 4. 6, ¿no? 6. Entonces, una ventral, una dorsal, una medial
una lateral, una anterior y una posterior. Pero todo está ubicado dentro de la bulla ósea o bulla timpánica, que no es más que la porción petrosa del hueso temporal. Se la dejo ya después de este dibujito. Entonces, oído medio, superficie medial, ¿con quién está en contacto? Con la cara lateral del oído interno. Superficie lateral, ¿con quién está en contacto? Con la membrana timpánica. La superficie ventral y dorsal, anterior y posterior, con la porción petrosa del hueso temporal. Pero existe una comunicación entre la faringe o garganta con el oído medio. Gracias a que hay esta trompa, llamada trompa auditiva o trompa de Eustaquio. No la vayan a confundir con la de Falopio, porque la de Falopio está muy abajo y está únicamente en la parte femenina. Auditiva, para que llegue esa presión al oído medio y regulemos presión entre el oído externo y el oído medio. ¿Sí o no? Bien. Vemos cuando la mamita está con su bebé en el avión y va a decolar. Landing. Vamos a subir. Ponemos motores a toda mecha. El niño inmediatamente empieza a llorar porque le da dolor de oído. ¿Qué hace la mamita? Saca la tetica, se la coloca al bebé, el bebé empieza a succionar, controla las presiones, controla su dolor de oído. Pero los viejos que estamos ahí listos para decorar, aguantamos ese dolor que me da. Por la trompa, de la trompa al oído medio. Y del oído medio echaba el humo por fuera. Pero la membrana no se... Claro, debería estar rota alguna hora. O de pronto tenía una laxitud. Como Freddie Mercury que tenía un diente más. Sí. ¿Sí? O no. A esta cabeza le quito el techo. Y al quitarle el techo ya vemos está esta porción que es el temporal y se mueve petrosa. De aquí para acá está el oído externo, de aquí a aquí el oído medio, de aquí a aquí el oído interno, y sobre el meato acústico externo está la membrana timpánica, o sea que este es el oído medio. ¿Sí o no? Pero ¿qué hay en el oído medio? Unos huesos y dos músculos. ¿Qué huesos son? La mejor manera para ver el oído medio es que cada uno de nosotros nos metemos aquí, en el ducto auditivo, y voy a ver de aquí hacia allá. Esa fotito es de Pedro Pesco, miren. Entonces miremos que aquí está el ducto auditivo. Yo miro, ay, mire la membrana timpánica. Y de aquí a aquí es el oído medio, miren. Entonces tiene 4 huesos: martillo, yunque, lenticular, estribo. ¿Cómo es? Martillo, yunque, lenticular. estribo. Entonces voy a escribir uno por uno. El martillo, pues tiene forma de martillo. ¿Qué tiene? Una cabeza, un cuello, un mango del martillo y una apófisis corta llamada apófisis muscular del martillo. De aquí pasa el yunque que tiene cabeza, cuello, 2 ramas, una larga, una chica. Siguiente hueso, tiene como una lenteja, lenticular. Y por último, este es el estribo que tiene forma de los estribos de montar antiguos. Tiene cabeza, cuello, 2 ramas y una base. Ahí uno mete la patica, ¿sí lo ven o no? Otra vez, ¿no? Martillo, yunque, lenticular, estribo. Mango, martillo, cuello, martillo, cabeza, martillo. Cabeza, yunque, cuello, yunque, apófisis larga, hueso lenticular, estribo. Cabeza, cuello, ramas y base. Entonces, ruido lo capta el pabellón auricular, lo manda al ducto auditivo, vibra la membrana timpánica, mango martillo, cuello martillo, cabeza de yunque, cuello de yunque, apófisis larga de yunque, vibra el lenticular, pasa, cabeza del estribo, cuello del estribo, ramas del estribo, base del estribo y va para el oído interno. ¿Cómo vamos? Bien. Pero resulta que existen 2 músculos. El primero se llama tensor del tímpano y el segundo se llama estapedio. ¿Tensor del tímpano en qué? El estapedio. Entonces mire el estapedio.
El estapedio va desde la parte posterior del oído medio, mírenlo, y se inserta en el cuello del estribo. Miren, estapedio estribo. ¿Sí ven? Posterior del oído medio y se inserta en el cuello del estribo. Y el otro se llama tensor del tímpano, que va desde la parte dorsal de la trompa y eustaquio y se inserta en la apófisis muscular del martillo. Es decir, entonces, aquí está el estribo. ¿Sí o no? De la parte posterior del oído medio al cuello del estribo se llama estapedio. Tensor del tímpano va a la parte posterior de la trompa auditiva y llega a la apófisis muscular del martillo. ¿Cuál es la apófisis muscular del martillo? Hasta esta. Y eso hace que estén amarrados los huesitos. Bueno, ¿cómo nos ven los músculos? Y estamos listos el oído medio. ¿El oído interno cuál es? Este es el oído mira aquí el oído interno también tiene forma hexagonal, superficie lateral, superficie medial, superficie ventral, superficie dorsal, superficie anterior, superficie posterior. La superficie lateral, ¿con quién está en contacto? Con la cara medial del oído medio. Superficie interna está en contacto con el meato acústico interno y por ahí sabemos que nace el 7 y el 8. Superficie dorsal y superficie ventral, la bulla ósea, bulla timpánica. Superficie anterior, apófisis mastoide. Superficie posterior, apófisis yugular o paramastoide. Lo vemos en anatomía. Pero dentro de él vamos a ver dos estructuras. Una de afuera que se llama laberinto óseo y dentro de ella el laberinto membranoso. Está acostado así como estoy yo. Entonces este es el laberinto óseo y dentro de él el membranoso. ¿Seamos bien o no? Y está formado por canales semicirculares 3, medial, lateral y transverso posterior. ¿Cómo vamos? Esas tres desembocan en el vestíbulo, dígame si sí o no. Y el vestíbulo tiene una arista media y divide el vestíbulo en dos. En el divertículo esférico y en el divertículo elíptico. Y de ahí nace el caracol. Miren. El caracol da de 2,5 a 3 vueltas y media. Miremos, 1 vuelta, 2 y media. Ayúdame, laberinto óseo. Canales semicirculares, ¿cuántas son? 3. Medial, lateral y transverso posterior. Vestíbulo y caracol. Bueno, pero voy a estudiar el caracol en detalle. ¿Qué más? Y divertículo elíptico. O sea que voy a colocarlo aquí, miren. En esta belleza. O sea que este que es, miren que aquí se ve muy bonito. Los canales semicirculares, oído derecho de frente, ¿sí o no? Oído interno, dígame. Canal semicircular medial, lateral y transverso posterior. Los dos llegan al vestíbulo. Y en este vestíbulo hay una cresta. Y lo divide en dos. Este se llama divertículo elíptico y este se llama divertículo esférico. Y de aquí viene el caracol. ¿Hasta aquí todo en orden? Entonces voy a describir el caracol en detalle. Este recibe el nombre de eje central o modiolo. El caracol arranca con esta que se llama base y da origen 1,
2,5. La punta del caracol o el vértice del caracol recibe el nombre de cúpula. ¿Cómo se llama? Cúpula. La punta del caracol recibe el nombre de ánulus. Y el espacio que está entre el ánulus y la cúpula recibe el nombre de helicoctema. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Sigo acá. Ente, todos me sigan acá. El caracol, que es el de rojo, y el eje central homodiolo, queda un espacio. En este espacio se va a ubicar una estructura que tiene forma de guirnalda o de tornillos sin fin. ¿Sí conocen los que se colocan en Navidad? ¿Sí? Y esta se llama lámina espiral ósea. Esa lámina espiral ósea es esta hojita. Tiene dos superficies, una que mira hacia arriba y otra que mira hacia abajo. Esa superficie se llama rampa. La que mira hacia arriba, rampa vestibular, y la que mira hacia abajo, rampa timpánica. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sigo. Entre todos aquí el dibujito. El eje central homodiolo, que es el negro, miren. Y la lámina espiral ósea queda un espacio. Y en ese espacio, mirenlo, se ubica la lámina basilar. Y en esta lámina basilar, a ver, aquí va. Se ubica el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es muy importante para la audición. ¿Me están escuchando bien? Entonces tienen un buen órgano de Corti en la lámina basilar y un excelente oído interno. ¿Cómo no fue? Súper. Tómenle la foto. Tómenle la fotografía. Oh, en su efecto de... O sea, laberinto óseo. óseo. Y dentro del laberinto óseo, entonces va el laberinto. ¿Este es el laberinto qué? Óseo. Dentro de él, allá por dentro, se mete el laberinto membranoso. ¿Lo vemos acá o no? Entonces, dentro de los canales semicirculares que hay por dentro, pues los ductos semicirculares, un ducto medial, lateral y transverso posterior. Y los tres ductos desembocan en el utrículo. Y el utrículo se ubica en el divertículo elíptico. El utrículo se comunica con el saculómetro. Y el sáculo está en el divertículo esférico. ¿Se acuerdan que en el vestíbulo había dos? El divertículo elíptico que aloja el utrículo y el divertículo esférico que aloja el sáculo. Y del sáculo se comunica con el ducto de caracol, miren, una vuelta, 2,5 a través del ducto de reuniens o reuniente. ¿Cómo nos fue hasta aquí? Digan a ver. Los tres que son los ductos semicirculares, todos desembocan ¿dónde? En el utrículo. El utrículo comunica con el 2, que es el sáculo, y el sáculo con el ducto del caracol. ¿Todo bien o no? Dígame. ¿Y el 5? Señor. El 5. El 5. Entonces, aquí vamos para allá.
Paren bola lo siguiente. Si este es el laberinto membranoso, dentro de él está un líquido llamado endolinfático. Pero el laberinto membranoso está dentro del óseo. Y entre el laberinto membranoso y el óseo está la perilinfa. La perilinfa y la endolinfa son líquidos del oído, donde se originan a partir de la parte líquida de la sangre. ¿Cómo se llama? Plasma. Piensen, por favor, que yo tengo en una olla express un caldo con arvejas. En el oído existe el caldito y las arvejas se llaman otolitos u otoconias. Cuando yo sacudo la olla con unas arvejas, la olla express, los otolitos chocan contra las paredes y eso estimula la rama vestibular del auditivo acústico vestíbulo coclear y entonces viene el vómito, perdón, es vómito. Yo siento que me aguantas. Segundo, tengo mareo, entonces yo mejor me siento. ¿Sí o no? Entonces yo empiezo a ver que los ojitos se mueven para el lado donde estamos. Luego veo un vómito, pero vómito es por boca y nariz, y vómito es que viene, o sea que tiene sabor aliáceo, y cuando pasa por la nariz, quema la muy madre. Ya vomité, entonces luego viene el post-vómito. Entonces es igual a una convulsión. Tiene unos pasos. Los que venimos de campo, en mi pueblo conocimos, tiene que informarle al encéfalo cuál es la ubicación de las partículas con respecto al cuerpo, eso se llama propriocepción. Cuando nuestro hermano mayor nos coge las manos y nos da vueltas y nos suelta, entonces todos estos informales líquidos, la endolinfa y la perilinfa se van por la energía centrífuga hacia la periferia, las redondas arvejas se estimulan la rama vestibular, uno se ubica, se va para el piso, ¡pum! Y fuera. Viene el vómito. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, este que es el 5, ducto endolinfático, es el que ayuda a estabilizar esas corrientes que bajen de nivel. O sea, es que tenemos una vaina muy hermosa. ¿Cómo nos ves ahí? Putería. Bien. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Auxiliares auditivos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu oído? En este video te lo vamos a explicar. Mientras hablo, las ondas sonoras provocadas por mi voz llegan a tu oreja o pabellón auricular, el cual conduce el sonido hacia el conducto auditivo externo. Toda esta parte del oído se le conoce como oído externo. En el conducto auditivo, las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica. La membrana timpánica es una especie de tambor en el cual se impactan las ondas de sonido, haciendo que vibren. Una membrana timpánica se ve así. Conectados a la membrana timpánica se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Le falta dentícula porque este es de humano. Al vibrar la membrana timpánica, transmite las vibraciones a los huesecillos. Los huesecillos se encuentran encerrados por una cavidad ósea llamada caja timpánica. Esta cavidad conecta con la parte de atrás de la nariz, mediante la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Ahí fumaba el payaso Todo pítico. lo encerrado por la caja timpánica pertenece al oído medio. El estribo transmite la vibración hacia la córnea a través de la ventana oval. Vamos a quitar el estribo para que puedas ver la ventana oval. Esta es la ventana oval. Su contraparte es la ventana redonda, la cual se mueve de forma opuesta para facilitar el movimiento del líquido dentro de la cóclea. Es para regular los líquidos. La cóclea transforma Así las como el vibraciones nivel. en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. En el cerebro, los impulsos
serán interpretados como sonidos. Junto a la cóclea se encuentra el vestíbulo y los canales semicirculares, los cuales se encargan del equilibrio y la orientación espacial. Es decir, nos dicen en qué posición nos encontramos. Hasta aquí es el oído interno. Entonces, el oído se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Recuerda, su anatomía y fisiología es mucho más compleja y no. Bueno, la inflamación del oído interno. ¿Qué hay en el oído interno? Laberinto, óseo y membranoso. Entonces, ¿cómo se llamará? Pues laberintitis. Ya pasamos por la fosa escafa. Gracias, Rafita. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma Cóclea estas o ondas en caracol. señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. Comenzar, seguramente has visto lo que sucede al lanzar una piedra en un cuerpo de agua, un charco de agua. No, pues sí, es mucho. Cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen. Este se lo mostré con el auditivo, ¿no? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, Repitamos ese para dos cositas, que vean los estereocilios. el oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a Miren los olas de cabello, estereocilios. llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo
dispositivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. El paciente se trata de un anciano de 78 años con hipoacusia neurosensorial derecha. Se desconocen sus antecedentes. Le piden una tomografía de oídos sin medio de contraste, en la cual podemos identificar los siguientes hallazgos. Miren, en el oído izquierdo, el giro basal de la cóclea completamente normal, tal como lo está señalando la flecha negra. Sin embargo, observen cómo en el lado derecho se identifica osificación de la rampa timpánica o escala timpánica del giro coclear basal de la cóclea. Rampa timpánica, lámina espiral ósea. Ahora observemos un segundo paciente. Se trata de una mujer de 19 años con hipoacusia neurosensorial severa derecha. Tiene antecedente de meningitis en la infancia. En la tomografía observemos inicialmente el oído izquierdo, en el cual la cóclea presenta apariencia completamente normal, tal como lo estamos señalando con la flecha blanca. Sin embargo, en el lado derecho se observa depósito de hueso que oblitera por completo la cóclea, tal como lo estamos señalando con la flecha blanca. La laberintitis osificante se define como una osificación patológica del laberinto membranoso como respuesta de curación a una lesión previa como infección, inflamación, trauma o cirugía del oído interno. En la tomografía computarizada se manifiesta como depósitos de hueso de alta densidad dentro del laberinto membranoso, tal como lo observamos en los dos pacientes estudiados. En la resonancia magnética, en las secuencias potenciadas en T2, se observan focos de baja intensidad de señal dentro del líquido hiperintenso del laberinto membranoso. Puede afectarse la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. En casos severos puede observarse obliteración completa del laberinto membranoso. La mayoría de los casos de laberintitis osificante son secundarios a meningitis bacteriana. Sin embargo, otras causas incluyen infecciones del oído medio, trauma, cirugía del hueso temporal, laberintitis viral, otosclerosis avanzada, enfermedades autoinmunes del oído interno, oclusión de la arteria laberíntica, leucemia, tumores y hemorragia espontánea en pacientes con anemia de células falciformes. Para terminar, mencionemos que el principal síntoma de la laberintitis... Bueno, pero den cuenta que para hacer el diagnóstico tengo que saber qué. Anatomía. Luego, imágenes diagnósticas, para luego a ese poder opinar. Hola amigos, su canal de Belleza y Salud les saluda. Hoy voy a hablar y vamos a conocer un poco más sobre lo que es la laberintitis. Es la inflamación que sufre el laberinto y que ocasiona vértigo y pérdida del equilibrio. El laberinto es un órgano ubicado en el oído interno. Es una parte fundamental del sistema para mantener el equilibrio del cuerpo y se le conoce como sistema vestibular. El laberinto interactúa con otros sistemas del organismo
trata? La recuperación se da de forma natural y generalmente la capacidad auditiva vuelve a ser normal. Para